El día de la boda de mi hijo, escuché por casualidad a mi nuera susurrarle a su mejor amiga: yo solo me casé con él por dinero. Aún no me reponía del impacto cuando una joven mesera se acercó, me tomó suavemente del brazo y susurró: debería ver esto. Y cuando el video se reprodujo, sentí que el corazón se me detenía. Lo que mi nuera había hecho era aún más cruel y repugnante que sus palabras. Soy Elena Ramírez, una mujer que ya ha vivido casi 60 años en la Ciudad de México. Mi alegría siempre ha girado en torno a Mateo, mi querido hijo, que ahora es un arquitecto exitoso. Hoy, en este resort frente al mar, estoy a punto de presenciar el día más feliz de su vida. De pie en el vestíbulo principal, acomodé una flor que estaba un poco chueca, queriendo que todo fuera perfecto. Héctor, mi esposo, pasó a mi lado con una sonrisa de aprobación. Le devolví la sonrisa y abrí mi bolso. Saqué una cajita de terciopelo azul que contenía el collar de perlas que mi madre me dio el día de mi boda, el que quería regalarle a Sofía, mi futura nuera. Pensando en la carita radiante de la chica, me dirigí hacia el cuarto de maquillaje. Pero cuando estaba a unos pasos, me detuve en seco al escuchar la risa contenida de Sofía saliendo por la puerta entreabierta. Sonreí, pensando que estaba bromeando con sus damas de honor. Estiré la mano para tocar la puerta, pero una frase fría que vino desde adentro hizo que mi mano quedara congelada en el aire. No te preocupes, Leticia, él está completamente loco por mí. Mateo cree cada palabra que le digo. La voz de Sofía, dulce pero afilada como una navaja, se clavó directo en mi pecho. Leticia debe ser su mejor amiga, esa de la que siempre hablaba con tanto orgullo. Me quedé paralizada, sin entender por qué mi cuerpo temblaba. Algo no estaba bien. Me pegué a la pared helada junto a mí. La risa de Sofía volvió a escucharse, esta vez acompañada de una frase que hizo que la sangre dejara de circularme. Me caso con él solo por su dinero. La verdad, si no fuera porque tiene plata, ni muerta me fijaría en él. Estaba tan en shock que la cajita de terciopelo se me resbaló de las manos, cayendo al suelo de piedra con un leve clac, seco y claro en medio del silencio. Contuve la respiración, temiendo que ese sonido hiciera que Sofía me descubriera. La carcajada de Leticia se escuchó desde adentro, como si celebrara la broma cruel de Sofía. Mateo, el hijo que crié con todo mi amor, el que confiaba y amaba a Sofía con todo su corazón, ¿era solo una presa para ella? No podía creerlo, pero su voz, tan clara y despiadada, seguía repitiéndose en mi mente, imposible de borrar. Justo en ese momento, una joven camarera que limpiaba una mesa cercana levantó la vista de golpe y me miró fijamente. Mi cara seguramente estaba pálida, porque noté preocupación en sus ojos. Ella hizo un leve gesto con la cabeza, señalando hacia un pasillo de servicio cercano. Dudé. ¿Debía confiar en una desconocida? Pero su mirada decidida no me dejó quedarme quieta. Caminé detrás de ella en silencio. Me llevó a esconderme detrás de una gran columna de mármol, donde la luz del vestíbulo no llegaba. Señora, susurró, con una voz temblorosa pero firme, usted tiene que ver esto. Esta es la verdadera cara de esa mujer. Sacó su celular del bolsillo del delantal. Movió los dedos rápido por la pantalla y luego me lo mostró. Tomé el teléfono, con los ojos clavados en la pantalla. El video empezó a reproducirse. Sofía estaba besándose apasionadamente con un hombre desconocido en la orilla del malecón. El viento del mar revolvía su cabello y su sonrisa irradiaba una pasión que yo jamás le había visto cuando estaba con Mateo. La fecha del video era clara, apenas 3 días atrás. Justo cuando Mateo estaba corriendo de aquí para allá organizando la boda, cuando yo me rompía la espalda eligiendo flores y afinando cada detalle, ella estaba ahí, traicionando a mi hijo de la forma más descarada. Ni siquiera tuve tiempo de decir nada cuando la voz de Sofía salió desde el vestidor. Vamos, ya casi es hora de la ceremonia. Su tono alegre, despreocupado, como si las palabras venenosas que acababa de soltar fueran solo parte de una charla trivial. La mesera dio un respingo. Escondió el celular rápidamente en su bolsillo. Se lo ruego, tenga cuidado, me dijo con urgencia, con una mirada cargada de preocupación. Esa mujer no es quien usted cree. Sin decir más,
tomó una bandeja vacía del carrito cercano y se perdió entre el ir y venir del personal, desapareciendo al final del pasillo. Yo me quedé inmóvil detrás de la columna. En mi cabeza, las palabras de Sofía se mezclaban con la imagen de ella en brazos de aquel hombre. Salí corriendo del área de servicio. Sabía que tenía que encontrar a Mateo de inmediato. La boda estaba a punto de comenzar. La música ya sonaba con fuerza, y yo no podía permitir que mi hijo entrara a un matrimonio construido sobre mentiras. Crucé entre los amigos y padrinos de Mateo que reían en el vestíbulo, tratando de mantener una expresión serena, pero mis manos temblaban cuando tomé su brazo. Mi voz sonó firme, muy diferente al tono dulce que suelo tener. Necesito hablar contigo, ahora mismo, a solas. Mateo me miró, con sorpresa en sus ojos marrones y cálidos. Mamá, ¿qué pasa? Ya estoy por salir. Pero mi expresión, quizás una mezcla de dolor y desesperación, lo hizo callar. El grupo alrededor dejó de reír. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. No me importó. Lo tomé del brazo y casi lo arrastré hasta el cuarto reservado para el novio, lejos del bullicio del salón principal. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, con un sonido seco, como si sellara todas mis esperanzas. En esa habitación pequeña, solo estábamos madre e hijo. Me paré frente a Mateo, con las manos temblorosas. Respiré hondo, tratando de poner en orden el caos que tenía en la cabeza. Mateo, escúchame bien, comencé, con la voz quebrada por la emoción. Acabo de escuchar a Sofía hablando con su amiga. Dijo que solo se casa contigo por dinero, que no te ama, Mateo. Lo confesó todo, justo delante de mí. Le repetí cada palabra venenosa que había dicho Sofía, como cuchillas que volvían a atravesarme el corazón. Luego le conté del video, de cómo se estaba besando con otro hombre en el malecón, apenas 3 días antes. Le hablé de la mesera misteriosa, de su mirada preocupada, y de cómo desapareció tras mostrarme esa prueba devastadora. Mateo se quedó quieto, los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó con voz temblorosa. Asentí, conteniendo las lágrimas. «Te lo ruego, Mateo, cancela esta boda, solo por un día. Necesitamos averiguar toda la verdad. No puedo dejar que te metas en esta trampa». Le tomé la mano con fuerza, como si al soltarla lo perdería para siempre. Pero entonces vi el cambio en el rostro de Mateo. De la confusión, su mirada pasó a la sospecha y luego, finalmente, a la ira. «¿Quién era esa mesera, mamá? ¿Cómo se llama? ¿La conoces?», me preguntó con voz cortante. Negué con la cabeza, desconcertada. «No lo sé, solo apareció, me mostró el video y se fue. Pero te juro que no estoy mintiendo». La desconfianza en los ojos de Mateo crecía, como una pared invisible que se alzaba entre nosotros. ¿Un video de una desconocida? Mamá, hoy en día cualquiera puede falsificar lo que sea. Tal vez simplemente escuchaste mal, dijo, con una molestia evidente, como si buscara desesperadamente una razón para negar la verdad. Y entonces Mateo sacó a relucir viejas heridas, palabras que se clavaron en mi pecho como flechas. «Tú nunca aceptaste realmente a Sofía, ¿verdad? Siempre pensaste que no era suficiente para mí. Estás arruinando el día más feliz de mi vida solo por un malentendido». Me quedé paralizada, sin poder creer que mi hijo pensara así de mí. «Mateo, ¿cómo puedes decir eso? Solo quiero protegerte», grité con la voz quebrada, pero él negó con la cabeza y apartó mi mano. «No quiero escucharte más. Amo a Sofía y me voy a casar con ella». Abrió la puerta y salió, dejándome sola en aquella habitación helada, con un dolor y una impotencia que me golpeaban como olas furiosas. Me quedé ahí, con las manos en el pecho, sintiendo que el corazón se me apretaba. Había fallado. Yo, la madre que siempre se jactaba de conocer a su hijo mejor que nadie, ahora no podía lograr que él confiara en mí. Quería correr tras Mateo, gritarle al mundo entero la verdad, pero mis piernas estaban pesadas, ancladas al suelo. Me dejé caer en una silla, las lágrimas rodando por mis mejillas, empapando el pañuelo que aún sostenía en el bolsillo. La ceremonia siguió adelante,
como una obra de teatro perfecta que yo no podía detener. Me senté en primera fila, junto a Héctor, mi esposo. Él me tomó la mano, su calor intentando calmar la tormenta dentro de mí. «¿Qué pasa, Elena?», susurró con preocupación. Solo pude negar con la cabeza, sin poder pronunciar una palabra. Las lágrimas amenazaban con salir, pero apreté los labios con fuerza, tratando de no desmoronarme frente a cientos de invitados. Cuando Mateo y Sofía intercambiaron los anillos, no me atreví a mirar. Pero, como un reflejo, levanté la vista, y mis ojos se cruzaron con los de Sofía. Ella me miró, solo por un instante fugaz, pero fue suficiente para notar esa sonrisa triunfante y helada en sus labios. Esa sonrisa fue como la última estocada, la confirmación de que todo lo que había oído, todo lo que había visto, era real. Sofía sabía que yo sabía, y no tenía miedo. Estaba convencida de que había ganado. La ceremonia terminó, los aplausos resonaron con fuerza, pero para mí, todos los sonidos se volvieron lejanos, como si estuviera perdida en un mundo que ya no me pertenecía. Mientras los invitados se dirigían al área del cóctel, me escabullí, decidida a encontrar a la mesera misteriosa. Ella era mi única esperanza, la única que podía ayudarme a probar la verdad. Recorrí todo el complejo turístico, preguntando a cada empleado, describiendo su apariencia con precisión. Una chica joven, pelo negro recogido en un moño alto, con un lunar pequeño al lado del ojo izquierdo. Pero todos negaban con la cabeza, con miradas de desconcierto. «No hay nadie así, señora», dijo uno. «¿Está segura?», preguntó otro, como si yo me estuviera imaginando todo. Finalmente, busqué al encargado del equipo de servicio, un hombre de mediana edad con aspecto serio. Prácticamente le supliqué que revisara nuevamente la lista del personal. Él deslizó el dedo sobre su tableta y luego me mostró una foto grupal del equipo tomada al inicio del turno. «Señora», dijo con voz firme, «hoy no hay nadie en nuestro equipo que se parezca a la persona que usted describe. Todos los empleados están en esta foto». Miré la imagen, cada rostro, cada par de ojos, pero ella no estaba. La chica con el lunar pequeño junto al ojo izquierdo no existía. Volví a la fiesta. La música animada y las risas de los invitados parecían pertenecer a un mundo completamente ajeno al mío. Me quedé en un rincón apartado, aún sosteniendo con fuerza la cajita de gam que contenía la pulsera de perlas. Un pensamiento aterrador empezó a colarse en mi mente. ¿Y si todo me lo imaginé? ¿Y si mi preocupación por Sofía, esas sospechas vagas que tenía desde antes, me hicieron escuchar mal, ver mal? Una semana después de la boda, Mateo y Sofía regresaron de su luna de miel en Cancún. Yo estaba parada en el pórtico cuando vi a mi hijo bajar del taxi, sonriendo como si llevara el sol en el rostro. Mateo se veía feliz, realmente feliz. Sus ojos brillaban de emoción mientras contaba sobre los días en la playa, sobre las noches viendo el atardecer junto a Sofía. Pero al mirar a Sofía, su sonrisa, aunque perfecta como siempre, tenía algo distinto. Había un dejo de cansancio en su mirada, un leve gesto de impaciencia mientras arrastraba la maleta hacia adentro, como si solo quisiera terminar rápido ese momento de reencuentro. Me repetí que quizá estaba siendo demasiado crítica. La luna de miel debió ser agotadora, y Sofía solo necesitaba tiempo para adaptarse a la nueva vida. Pero al día siguiente, todas mis esperanzas de un nuevo comienzo se esfumaron. Sofía entró en la sala, donde yo estaba limpiando una vieja mesa de madera, una reliquia familiar que mi madre había adorado. Miró alrededor y dijo, con un tono suave pero firme: «Creo que deberíamos renovar un poco este espacio, Mateo. Esta casa está un poco anticuada, ¿no crees?». Mateo, que leía el periódico en el sillón, levantó la vista y sonrió. «Haz lo que quieras, mi amor. Confío en tu gusto». Solo 2 días después, apareció un grupo de trabajadores. Se llevaron el sofá antiguo que mi familia había usado por 2 generaciones, ese en el que Héctor y yo nos sentábamos durante horas para contarle cuentos a Mateo cuando era niño. En su lugar, pusieron un sofá moderno de cuero blanco, costoso y completamente fuera de lugar entre las paredes rústicas de ladrillo de la casa. Me quedé ahí parada,
viendo cómo se llevaban nuestras memorias, sintiendo un nudo en el pecho. Intenté dar mi opinión con la voz más suave posible. Sofía, hija, ese sofá viejo tiene mucho valor sentimental para la familia. Tal vez podríamos conservarlo y solo cambiarle la tapicería. ¿Qué te parece? Pero Sofía solo sonrió, esa sonrisa dulce pero filosa, y miró a Mateo. Tu mamá solo está acostumbrada a lo viejo, mi amor. ¿No crees que este sofá nuevo nos queda mejor? Mateo asintió, sonriendo también. Un cambio no nos vendría mal, mamá. Creo que Sofía tiene razón. Me quedé en silencio, tragándome la sensación de no ser escuchada. No quería discutir, no quería incomodar a Mateo, pero cada vez que veía ese sofá blanco y frío, sentía que una parte de la historia de nuestra familia había sido borrada. Y eso solo fue el comienzo. Sofía empezó a hacer compras sin parar. Llevaba a Mateo a la avenida Presidente Masaryk, la zona más lujosa de la ciudad, donde incluso Héctor y yo rara vez íbamos. Volvían con decenas de bolsas de marcas famosas, con cajas brillantes que solo había visto en revistas. Sofía entraba sonriente, mostrando cada objeto con un entusiasmo desbordante. «Esta es edición limitada, mamá. Solo hay unos pocos en el mundo». Yo asentía, forzando una sonrisa, pero por dentro solo sentía un peso cada vez más grande. Una tarde, mientras ordenaba el escritorio de Mateo, vi por casualidad un estado de cuenta de su tarjeta de crédito suelto entre unos papeles. La cifra me dejó helada, decenas de miles de pesos, en un solo día. Sostuve la hoja con las manos temblorosas, intentando calcular cuántas cosas esenciales para la familia, para la empresa de Mateo, o incluso unas vacaciones para todos, se podrían comprar con ese dinero. Pero no dije nada. Volví a poner el recibo en su lugar y me repetí que eso era asunto de Mateo, que mi hijo ya era lo suficientemente maduro para manejar sus finanzas. Pero luego todo se desbordó. Una noche, Sofía regresó de una reunión con amigas, los ojos brillando mientras hablaba de un bolso de edición limitada que tenía que conseguir como fuera. Mateo, revisando unos documentos de la empresa, respondió con cierta duda. Sofía, acabo de hacer una inversión grande en el nuevo proyecto. Tal vez deberíamos esperar un poco, ¿sí? Yo, sentada en la esquina del cuarto con una taza de té, observaba en silencio. Sofía no dijo nada, solo apretó los labios y se dio la vuelta. El ambiente se volvió pesado de repente. Esa noche, durante la cena, Sofía casi no habló. Jugaba con la comida en el plato, suspiraba de vez en cuando, con la mirada perdida. Mateo, preocupado, le preguntó: ¿Estás bien, mi amor? ¿Te pasa algo? Sofía negó con la cabeza, con voz suave pero llena de intención. No es nada, es solo que me siento un poco menospreciada. Mis amigas, todas reciben detalles lindos de sus esposos, les compran lo que quieren, y yo... Dejó la frase en el aire, con los ojos llenos de lágrimas. Me senté ahí, apretando la cuchara con fuerza, conteniendo la rabia que me subía por dentro. No era la primera vez que veía a Sofía usar esa estrategia, pero cada vez me estremecía más su nivel de cálculo. A la mañana siguiente, al pasar frente a su habitación, vi el bolso, brillante, llamativo, colocado con cuidado sobre el tocador de Sofía como si fuera un trofeo. Sofía rodeaba con los brazos el cuello de Mateo, lo besaba en la mejilla y decía con una voz melosa, lo suficientemente alta como para que yo escuchara: «Eres el mejor esposo del mundo, mi amor». Mateo sonreía, con los ojos llenos de ternura, como si todas las preocupaciones económicas de la noche anterior se hubieran esfumado. Yo estaba afuera de la puerta, con el corazón pesado. Sabía que Mateo había comprado ese bolso, probablemente anoche, a pesar de las dificultades financieras que él mismo había mencionado. El comportamiento de Sofía se repetía como un ciclo tóxico. Cuando conseguía lo que quería, era dulce, cariñosa, se mostraba como la esposa perfecta, pero ante la más mínima negativa se volvía fría, irritable, usaba el silencio y las lágrimas para manipular a Mateo. Veía a mi hijo, antes un hombre fuerte y decidido, ahora atrapado en el juego psicológico de Sofía sin darse cuenta. Cada vez que lo veía ceder, sentía que una parte de mi corazón se rompía. Al final, ya no pude más. Una noche,
Mientras Sofía salía a ver a sus amigas, llevé a Mateo a la oficina, cerré la puerta y le hablé. «Hijo», le dije, con voz firme pero llena de cariño, «tenemos que hablar del gasto de Sofía. ¿No crees que está gastando demasiado? Esa factura de tu tarjeta de crédito me preocupa por ti, Mateo. La empresa necesita capital y no puedes seguir así». Traté de mantener la voz suave, sin que Mateo sintiera que estaba criticando a su esposa. Pero Mateo solo sonrió, una sonrisa cansada. «Mamá, solo está adaptándose a la nueva vida. Es mi esposa. No pasa nada si la consiento un poco. Sofía merece ser feliz». Me quedé helada, sin poder creer que mi hijo pudiera pasar por alto todo tan fácilmente. «Mateo, no estoy diciendo que Sofía no lo merezca, pero necesitas mantener la cabeza fría. ¿No ves que te está manipulando?». Casi grité, pero Mateo negó con la cabeza, ahora con una mirada algo molesta. «Mamá, ya basta. No quiero seguir oyendo esto. Sofía es mi esposa y confío en ella». Se levantó, abrió la puerta y salió, dejándome sola con una sensación de impotencia que me ahogaba. Me quedé sentada, mirando por la ventana, con la luz tenue de la luna entrando en la habitación. Traté de convencerme de que tal vez estaba siendo demasiado sensible, que estos roces eran normales en un matrimonio nuevo, pero mi intuición, esa que siempre he seguido, gritaba que algo estaba muy mal. Un sábado por la mañana, salí de esa casa ahora cargada de tensión y me dirigí al espacio familiar del club de pintura. Los trazos suaves, el aroma del óleo y las conversaciones suaves de los miembros siempre me daban algo de paz en medio del caos interno. Ese día elegí una esquina junto a la ventana e intenté pintar el jardín detrás de mi casa, donde las bugambilias alguna vez fueron el orgullo mío y de Héctor. Pero mis manos temblaban, mis pinceladas carecían de la precisión habitual. Cada vez que tomaba el pincel, las imágenes de Sofía y sus conductas manipuladoras volvían a mi mente, impidiéndome concentrarme. Después de la actividad, algunas amigas, incluida Carmen, y yo, decidimos ir al mercado de artesanías de San Ángel. Siempre he encontrado alegría en ese lugar, los puestos coloridos, las voces alegres de los vendedores y el aroma de los tamales que salía de los carritos. Nos sentamos en un pequeño café al aire libre y pedimos unas tazas de café de olla, ese café hecho en olla de barro que tanto me gusta. El calor de la taza de cerámica me reconfortó un poco, aliviando mi ansiedad. Hablamos de cosas triviales, el nuevo cuadro de Carmen, los planes de viaje de otra amiga, pero mi mente vagaba, atrapada por las dudas que carcomían mi corazón. De pronto Carmen se inclinó hacia mí y me susurró al oído con voz baja y algo incómoda. «Elena», murmuró, «no quiero ponerte en una situación difícil, pero el jueves pasado vi a tu nuera». Sonreí, tratando de mantener la naturalidad, pensando que, como todos, iba a alabar a Sofía. «¿Ah, sí? Seguro se veía hermosa, ¿verdad?», respondí con voz suave, aunque el corazón me latía más rápido. Carmen dudó, desvió la mirada, como si estuviera decidiendo si debía continuar o no. «Sí, muy hermosa», dijo despacio, «pero no estaba sola, y el hombre que la acompañaba definitivamente no era Mateo». Sentí que el corazón se me detenía un instante, como si alguien hubiera tirado de una cuerda dentro de mi pecho. Traté de mantener el rostro sereno, pero mi mano temblaba ligeramente al sostener la taza de café. «¿Qué dijiste?», susurré, casi sin voz. Carmen me miró con compasión en los ojos. «Los vi en un restaurante elegante en la zona de Polanco», continuó. «Se veían muy cercanos, Elena. Ese hombre le acariciaba el cabello y ella reía de una forma muy íntima. Estoy segura de lo que vi. Mi mesa estaba justo al lado. Yo pensé que deberías saberlo». Sentía la garganta seca, como si cada aliento quedara atrapado. La imagen de Sofía besando a un hombre desconocido en la playa del malecón, ese video que la misteriosa camarera me había mostrado, volvió a invadir mi mente. Polanco, un restaurante elegante, gestos demasiado íntimos. Todo coincidía con esa corazonada que yo había intentado enterrar. Pero no podía permitir que Carmen notara mi angustia.
No podía dejar que nadie supiera que mi familia estaba al borde del abismo. Me forcé a sonreír con torpeza y hablé con un tono deliberadamente suave. Creo que se equivoca, Carmen. Tal vez era un socio de negocios de Sofía. Ahora ella también está ayudando a Mateo con muchas cosas en la empresa. Carmen me miró, con una chispa de duda en los ojos, pero luego asintió con tono comprensivo. Sí, puede ser. Mi vista ya no es lo que era. No preguntó más, y supe que lo hizo para salvarme la dignidad. La conversación derivó hacia otros temas, pero yo ya no escuchaba nada. Las risas de los amigos, la música de un puesto cercano. Todo se volvió ruido lejano. En mi cabeza, las palabras de Carmen se repetían como un eco perturbador. Sofía, ese hombre, esa sonrisa cómplice, eran piezas de un rompecabezas que yo no quería completar. De regreso a casa, conduje como en piloto automático, con la mirada fija en el camino, pero la mente perdida. Traté de convencerme de que Carmen se había confundido, que todo tenía una explicación razonable, pero en el fondo, yo sabía la verdad. Sofía no era la esposa dedicada que Mateo creía. Llevaba una doble vida, y yo, a pesar de haber intentado advertir a Mateo, seguía siendo impotente ante el amor ciego de mi hijo. El dolor mezclado con la rabia hizo que apretara con fuerza el volante, con las uñas clavándose en mis palmas hasta doler. Esa noche, estaba en la cocina preparando la cena como siempre. El aroma del mole poblano, el plato favorito de Mateo, salía de la olla, pero yo ya no sentía placer al cocinar. Cada corte de cebolla era como una herida en el corazón. Entonces Sofía entró, con el teléfono en la mano y una sonrisa radiante. Reía bajito con quien estaba al otro lado de la línea, su voz tan dulce que me erizó la piel. Sí, ya sé. Bueno, yo me encargo, decía, con un tono lleno de insinuaciones. Al verme, Sofía se sobresaltó, y su sonrisa se desvaneció al instante. Su rostro mostró un atisbo de incomodidad, como si la hubieran descubierto. Tengo que colgar. Te llamo luego, dijo apresurada al teléfono, y colgó de inmediato. La miré, intentando mantener el rostro sereno, pero dentro de mí rugía una tormenta. ¿Quién era Sofía?, pregunté con voz suave pero helada. Ella sonrió, esa sonrisa forzada que yo ya conocía demasiado bien. Ah, solo un amigo, mamá. Nada importante. Luego se giró y salió rápidamente de la cocina, dejándome allí, con el cuchillo en la mano y una sospecha que ardía como fuego. Antes de continuar, si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que ames, o déjame unas palabras en los comentarios. Me encantaría escucharte. Ahora, volvamos a la historia. Las acciones furtivas de Sofía, junto con la advertencia de Carmen, fueron como gasolina en el fuego que ya ardía dentro de mí. Me quedé ahí, viendo su espalda mientras se alejaba, sintiendo que tenía delante a una serpiente disfrazada de ángel. Sabía que no podía seguir ignorando lo evidente. Lo que escuché el día de la boda, el video en la playa y ahora el comentario de Carmen, todo eran piezas de una verdad aterradora. Han pasado casi 2 semanas desde aquel café con doña Carmen, pero sus palabras siguen clavadas en mi pecho como una espina. Vivo en un estado de tensión constante, con los ojos siempre puestos en Sofía, buscando cualquier señal que confirme mis sospechas. Esa noche, una tormenta de verano azotó la ciudad. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas y los truenos rugían como si quisieran partir el cielo en 2. Estaba acostada en la cama, con los ojos bien abiertos, incapaz de dormir. Mis pensamientos giraban sin control. Sofía, Mateo, lo que escuché el día de la boda. Todo era un torbellino en mi mente. Me preguntaba si estaba exagerando, si la duda me había convertido en una madre controladora, desconfiada. Pero entonces volvía a aparecer la imagen de Sofía, sonriendo coquetamente con ese hombre desconocido, según el relato de Carmen. Y yo sabía que no podía ignorar el presentimiento de una madre. Alrededor de las 2 de la mañana, me incorporé, agotada de tanto dar vueltas en la cama. Decidí bajar a la cocina a prepararme una taza de té de manzanilla, esperando que su aroma suave me ayudara a calmarme. Me puse una bata ligera y salí del cuarto. Mis pies descalzos tocaron el suelo de madera, frío como el hielo. La casa estaba sumida en la oscuridad,
Solo se oía la lluvia constante cayendo en el patio. Cuando me acerqué a las escaleras, me detuve en seco. Una luz tenue salía de la cocina del primer piso, acompañada de unos susurros casi inaudibles, ahogados por el sonido de la lluvia. El corazón me dio un brinco. ¿Quién podía estar allí a esta hora? Bajé con cuidado, cada paso más silencioso que el anterior, hasta esconderme detrás de la pared grande al final del pasillo. Desde ahí podía ver la cocina sin ser vista. Y entonces la vi, Sofía, de espaldas a mí, con solo una bata de dormir delgada. La luz del celular iluminaba su rostro, y su voz sonó suave, cariñosa, con un tono que nunca le había escuchado usar con Mateo. «Te extraño, amor mío», susurró, y sentí cómo la sangre se me helaba. Me tapé la boca con una mano, conteniendo la respiración, temiendo que el más mínimo sonido la alertara. Sofía soltó una risita baja, cargada de intención. «No, él duerme como un tronco. Es como un niño grande, no se entera de nada». El desprecio en su voz me dio escalofríos, como si una ráfaga helada recorriera mi espalda. Mateo, mi hijo, el que la había amado con todo su corazón y se había desvivido por protegerla, era para ella solo un tonto inútil. Cerré el puño, las uñas clavadas en la palma me dolían, pero no me atreví a moverme. Ella siguió hablando, en un tono bajo, pero claro, cada palabra era como una puñalada en mi mente. Todo va según el plan. Ya tengo la copia de los papeles de la transferencia de bienes. El viejo abogado de la familia es un idiota. Con un par de halagos me dejó ver todo. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Papeles de transferencia? ¿Se refería a la empresa de Mateo? ¿Al legado que mi familia había construido con tanto esfuerzo durante generaciones? Quise lanzarme sobre ella, arrebatarle el teléfono y enfrentarla ahí mismo, pero sabía que debía mantener la calma. Necesitaba escuchar todo. Necesitaba conocer la verdad completa. «Solo falta la firma de Mateo», dijo Sofía con una voz llena de seguridad. «No te preocupes, he estado practicando toda la semana. Su firma no es difícil de imitar. Solo necesito un poco más de tiempo». Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo el mundo entero se desmoronaba. Ella no solo estaba traicionando a Mateo sentimentalmente, sino que también planeaba arrebatarle todo lo que tenía. Pensé en mi hijo, en aquellas noches que pasó en vela para terminar sus proyectos, en su sueño de llevar la empresa familiar a otro nivel. Todo, solo para ser usado como una pieza en el juego cruel de esa mujer. Sofía escuchó por un momento a la persona al otro lado de la línea y luego respondió con una voz llena de deseo. «Ya casi, Ricardo. Muy pronto estaremos en una playa en Ibiza y todo esto no será más que un recuerdo lejano». Ricardo. El nombre de ese hombre sonó como una campana fúnebre. Recordé el video en el malecón, la imagen de Sofía entre los brazos de un hombre desconocido. Era él, sin duda. Lo habían planeado todo desde hace tiempo, y Mateo, mi hijo, era solo una víctima inocente. Ella terminó la llamada con un beso lanzado al aire, con una voz tan dulce que me dieron ganas de gritar. «Que duermas bien, amor mío». Sofía apagó la luz de la cocina y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Yo seguía allí, paralizada, sintiendo frío a pesar de que afuera era verano. Me apresuré a regresar a mi habitación, en silencio, con las piernas temblorosas como si fueran a fallarme. Cerré la puerta, me apoyé contra la pared y me dejé caer al suelo, cubriéndome el rostro con las manos. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sofía se clavaban en mi mente como cuchillas. Cada frase, cada palabra, era una prueba de su traición y su conspiración. Durante los días siguientes, viví en un estado constante de miedo y ansiedad. Sabía que necesitaba pruebas, pero no tenía idea por dónde empezar. La mañana del sábado fui al club de pintura, esperando que ese espacio familiar me ayudara a encontrar algo de paz. Pero al sentarme frente al caballete, no podía concentrarme. El paisaje que pensaba pintar, un campo de girasoles bajo el cielo azul, se volvió gris, sin vida, como mi estado de ánimo. Mis pinceladas eran temblorosas, manchadas, como si reflejaran el caos que tenía dentro. Los otros miembros del club notaron algo raro. Una amiga incluso me preguntó, «Elena, ¿estás bien hoy?». Solo sonreí con esfuerzo y negué con la cabeza.
Solo estoy un poco cansada. Pero yo sabía que nadie podía imaginar la tormenta que rugía dentro de mí. Después de la clase, mientras todos recogían sus cosas, doña Carmen me llevó a un rincón con el rostro serio. «Elena», dijo en voz baja, «perdón si vuelvo a incomodarte, pero desde la última vez no he podido quedarme tranquila». Mi corazón latía con fuerza. Tenía el presentimiento de que estaba por decir algo importante. Sacó su teléfono y con rapidez deslizó el dedo por la pantalla. Ayer fui de compras al centro comercial Antara Polanco y los volví a ver. La miré, intentando mantener la calma, pero mis manos se aferraban al borde de mi blusa. ¿Los? ¿A quién te refieres?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Carmen me mostró el teléfono, con los ojos llenos de preocupación. Como la vez pasada no me creíste, esta vez les tomé una foto. Mis ojos se clavaron en la pantalla. Era una imagen nítida. Sofía, tomada del brazo de un hombre, apoyando la cabeza en su hombro con ternura. Estaban frente a una tienda Cartier, y la luz del escaparate iluminaba el rostro de Sofía, resaltando su sonrisa radiante. Pero lo que me dejó helada fue la cara del hombre. Lo reconocí de inmediato. Era el del video en el malecón, el que la mesera misteriosa me había mostrado. Ricardo. Su nombre resonó en mi mente como una maldición. «Señora, ¿usted podría enviarme esa foto, por favor?», pregunté con la voz temblorosa, casi suplicando. Carmen asintió de inmediato. «Claro que sí, Elena». Me la mandó por WhatsApp, y el ping del mensaje sonó como un martillazo final, confirmando que mis sospechas no eran imaginaciones. Le di las gracias a Carmen, pero mi voz se apagó, como si toda mi energía se hubiera desvanecido. Salí del club como en trance, incapaz de manejar en ese estado. Decidí caminar un tramo por el Paseo de la Reforma, con la esperanza de que el aire fresco me ayudara a calmarme. Caminaba perdida en mis pensamientos. La foto de Carmen, la llamada nocturna, el video en la playa. Todo eran piezas de algo mucho más grande, y Mateo, mi hijo, era la víctima principal. Pensé en su sonrisa, en la manera en que miraba a Sofía con tanto amor, y se me partió el alma. ¿Cómo podía dejar que siguiera viviendo en esa mentira? Pero también tenía miedo de que si enfrentaba a Sofía sin pruebas sólidas, ella volteara todo a su favor y Mateo terminará defendiéndola. Cuando me detuve en una parada de autobús esperando que cambiara la luz, mis ojos se posaron sin querer en la gente que esperaba. Y entonces me congelé. Una chica joven, con el cabello oscuro recogido en un moño alto, vestida con el uniforme de una cafetería. Junto al ojo izquierdo, un lunar pequeño, discreto pero inconfundible. Era ella, la mesera de la boda, la que me había mostrado el video y desapareció como un fantasma. Sin pensarlo dos veces, crucé la calle a toda velocidad, ignorando los bocinazos y las miradas sorprendidas. Le tomé el brazo a la chica, la voz me temblaba. «¿Eras tú, verdad? ¿En la boda de mi hijo?». Ella se sobresaltó, los ojos muy abiertos por el susto. Trató de alejarse, pero la sujeté con fuerza. Yo no sé de qué me está hablando», dijo tartamudeando, claramente nerviosa. La miré directo a los ojos, con la mirada desesperada de una madre. «Por favor», supliqué, «sé que trataste de advertirme. Ahora te creo. Te lo ruego, solo 5 minutos. Mi hijo está en peligro. Ayúdame». El miedo en su cara poco a poco se transformó en compasión. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien la estuviera vigilando, y luego asintió con suavidad. «Está bien», respondió en voz baja. «Frente a la calle hay una cafetería. Podemos hablar allí». Solté el aire, como si hubiera encontrado un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Cruzamos juntas y entramos en una cafetería pequeña. Elegimos una mesa apartada en un rincón. La chica se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, la mirada aún llena de cautela. Perdón por haberme ido ese día», murmuró, la voz temblorosa. Estaba aterrada. Si Sofía sabía que estuve allí, que hablé con usted, no sé de lo que sería capaz.
Coloqué mi mano sobre la suya, con suavidad, como solía consolar a Mateo cuando era niño. «No te preocupes», dije con voz dulce pero firme. «Ya hiciste mucho al advertirme. Sé que te arriesgaste. Ahora, por favor, cuéntame todo. Necesito la verdad para salvar a mi hijo». La joven respiró hondo. Su mirada se desvió hacia la ventana, como revisando si alguien la observaba. Luego empezó a hablar, con una voz baja pero clara, como si cada palabra la hubiera pensado 1000 veces. «Me llamo Isabela. Sofía y yo éramos mejores amigas en la universidad. Compartimos habitación en el dormitorio durante 4 años. Lo compartíamos todo, desde libros hasta secretos. Pensé que era la mejor amiga que había tenido». Hizo una pausa. Su mirada se entristeció, como si recordara algo que ya dolía menos, pero que aún pesaba. Ella contó que el hombre del video, Ricardo, también estudió con ellos en la Facultad de Arquitectura. Era guapo, hablaba con labia y siempre sabía cómo llamar la atención, dijo Isabela con voz triste. Sofía se enamoró de él rápidamente. Se amaban con locura, o al menos eso pensaba yo en ese momento. Pero Ricardo no era una buena persona. Siempre fue ambicioso. Quería hacerse rico de la noche a la mañana, sin importar el precio. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada pieza de la historia comenzaba a encajar con lo que yo misma había visto. Isabela siguió contando que, después de graduarse, Ricardo se metió en proyectos de inversión arriesgados. Le pidió dinero prestado a prestamistas peligrosos, jurando que se haría millonario. Pero todo se vino abajo. Se endeudó hasta el cuello y no tenía cómo pagar. Y ahí fue cuando metió a Sofía en su plan. Cerré la mano con fuerza, las uñas clavándose en mi palma. «¿Qué plan?», pregunté con la voz baja pero firme. Isabela me miró con dolor en los ojos. Sofía trabajaba en la empresa de su hijo, Mateo. Siempre le hablaba a Ricardo de él, de su éxito, de la familia de la que venía, y sobre todo del proyecto urbano grande que la empresa tenía en exclusiva para diseñar. Ricardo lo vio como una oportunidad. La convenció de seducir a Mateo, no por amor, sino para robarle documentos importantes y adueñarse de sus bienes. Querían vender los derechos de ese proyecto a la competencia de Mateo y así conseguir suficiente dinero para pagar sus deudas y vivir cómodamente en otro país. Me quedé ahí sentada, sin moverme, como si la sangre se me hubiera congelado en las venas. Sofía no solo traicionó a Mateo sentimentalmente, sino que también apuntó a todo lo que él había construido, a todo lo que nuestra familia había sacrificado por años. «¿Desde cuándo sabías esto?», pregunté con voz temblorosa. Isabela bajó la cabeza. «Desde que Sofía empezó a acercarse a Mateo. Ella me lo contaba como si fuera un juego. Yo traté de hacerla entrar en razón. Le rogué que parara. Le dije que eso estaba mal, que era arruinarle la vida a un hombre inocente. Pero Sofía solo se rió y me dijo que yo estaba celosa del amor que sentía por Ricardo, que nunca entendería lo que ella era capaz de hacer por él. Después de eso, me dejó de hablar». Sentí una mezcla de rabia e impotencia. Sofía no solo engañó a Mateo, también traicionó a quienes alguna vez la consideraron una amiga. «Entonces, ¿por qué actuaste?», pregunté. «¿Por qué te arriesgaste a venir a la boda para advertirme?». Isabela levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque me sentía culpable», dijo. «No podía vivir tranquila sabiendo que no hice nada para detenerla. Cuando me enteré de que se iba a casar con Mateo, supe que tenía que hacer algo. Renuncié al café donde trabajaba, le pedí prestado el uniforme a una conocida que trabaja en eventos y me colé en la boda. Solo quería encontrar a alguien de la familia del novio que se viera lo bastante sensato como para escucharme. Y entonces la vi a usted». Le tomé la mano a Isabela, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. «Fuiste muy valiente», dije con voz ronca, «pero necesito que me ayudes una vez más». Saqué el teléfono y abrí la foto que doña Carmen había tomado. Una imagen de Sofía agarrada del brazo de Ricardo frente a una tienda Cartier. «¿Este es él?», pregunté. Isabela miró la pantalla y asintió de inmediato. «Sí, es Ricardo». Le conté a Isabela sobre la llamada telefónica en la noche, sobre el plan para falsificar la firma de Mateo, sobre lo que Sofía le había dicho a Ricardo acerca de apropiarse de los bienes.
Isabela no se sorprendió en lo más mínimo. Ese es justamente su estilo, dijo con tono amargo, siempre buscando atajos, sin importar las consecuencias. La miré directo a los ojos, con voz firme. Isabela, necesito tu ayuda. Necesito el video original que me mostraste, y cualquier información que tengas sobre Sofía. Si no hacemos algo, mi hijo lo va a perder todo. Isabela dudó. Su mirada se desvió hacia la puerta del café, como si temiera que Sofía pudiera aparecer en cualquier momento. Esto es muy peligroso para mí, señora Elena, dijo con la voz temblorosa. Si Sofía se entera de que hablé con usted, no me dejará en paz. Le apreté la mano con fuerza, suplicante. Lo entiendo, Isabela, pero mi hijo lo es todo para mí. Si no hacemos nada, Sofía y Ricardo van a destruirle la vida. Te lo ruego, ayúdame. Después de unos segundos de silencio, Isabela respiró hondo y asintió. Abrió su celular, buscó el video original y me lo envió por WhatsApp. El ping del mensaje entrante sonó como una confirmación de que estaba tomando el camino correcto. Tenga mucho cuidado, señora, dijo Isabela antes de despedirnos, con una voz cargada de preocupación. Sofía es mucho más peligrosa de lo que usted cree. Nunca perdona a quien se le interpone. Asentí, sintiendo que acababa de recibir una advertencia del destino. Gracias, Isabela, dije con la voz entrecortada. Nunca voy a olvidar lo que hiciste. Salí del café con el video original en la mano y la foto que me había dado doña Carmen. Pruebas cruciales que sabía que lo cambiarían todo. Tenía el corazón oprimido por la crudeza de la verdad, pero una pequeña chispa de esperanza me decía que podría desenmascarar a Sofía. Caminé entre la multitud de la calle, pero sentía como si el mundo se hubiera reducido solo a mí y a mi misión de proteger a mi hijo. Volví a casa al final de la tarde, con las pruebas en la mano. Sabía que tenía que actuar, y esa noche hablaría con mi hijo. Al entrar a la sala, me detuve en seco. Sofía estaba sentada en el piso, rodeada de papeles esparcidos. Estaba concentrada escribiendo algo en una hoja, tan enfocada que no se dio cuenta de que había entrado. El ruido de la puerta la hizo pegar un salto, como si la hubieran atrapado infraganti. Apresurada, recogió los papeles y los metió torpemente en un portafolio que luego empujó detrás del sofá. Ya llegó, suegra, dijo con voz temblorosa y una sonrisa forzada que no ocultaba su nerviosismo. Entrecerré los ojos, sintiendo que la sospecha crecía dentro de mí como una ola. ¿Qué estás haciendo con tanto misterio?, pregunté con un tono suave pero cortante, observando cuidadosamente su reacción. Sofía soltó una risita nerviosa, desviando la mirada. Ah, nada importante. Solo son unos papeles viejos de la empresa. Los estoy revisando para hacer limpieza. Sus palabras salían fluidas, pero no le creí ni una. Miré al suelo, donde todavía quedaban algunos pedazos de papel. A la luz tenue, alcancé a distinguir lo que parecían trazos de una firma muy parecida a la de Mateo, que yo había visto cientos de veces en sus contratos. Mi corazón latía con fuerza. Las palabras que escuché en la llamada la noche anterior resonaban en mi cabeza. Sofía hablaba de practicar la falsificación de la firma de Mateo, del plan para quedarse con todos sus bienes. Y ahora, la escena frente a mis ojos lo confirmaba todo. Ella estaba ejecutando su plan, justo en nuestra casa, justo delante de mis narices. Quise lanzarme, arrebatarle el portafolio y encararla, pero me contuve. Sabía que si actuaba sin pruebas sólidas, Sofía lo negaría todo, y Mateo, cegado por el amor, volvería a ponerse de su lado. Forcé una sonrisa. Asentí como si aceptara la explicación de Sofía. «Ah, ¿sí? Bueno, limpia bien, hija», le dije, y subí las escaleras. Pero por dentro yo era un volcán a punto de estallar. Me di cuenta de que no podía enfrentarla sola. Las pruebas que tenía, el video, la foto y lo que había escuchado aún no eran suficientes para vencer la astucia de Sofía. Necesitaba algo irrefutable, un golpe certero que la desenmascarara por completo. A la mañana siguiente, mientras Sofía salía con la excusa de ir al spa, me senté en el estudio,
apretando con fuerza el teléfono en la mano. Llamé al señor Luis, un viejo amigo de mi difunto esposo. Antes fue policía, ahora dirige una agencia de detectives privados muy respetada. Cuando contestó, su voz grave me dio un poco de calma. Luis, necesito ayuda, le dije sin rodeos. Mi hijo está en peligro y necesito que encuentres pruebas para salvarlo. Le conté todo, desde mis primeras sospechas el día de la boda, el video en el malecón, la llamada nocturna, hasta la escena en la que vi a Sofía practicando la firma falsa. Le mandé la foto de doña Carmen y el video de Isabela, recalcando que Sofía planeaba apoderarse de todo lo que era de Mateo. Luis escuchó con atención, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, me respondió con voz firme: Elena, entiendo. Esto es una conspiración seria. Voy a enviar a mi mejor gente. Necesitamos grabar una conversación, una confesión directa de su boca. Mantenga la calma y no deje que sospeche. Las palabras de Luis fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Le agradecí, sintiendo que al menos había soltado una parte del peso que me agobiaba. Pero al colgar, la ansiedad regresó con más fuerza. Sabía que estaba entrando en una batalla peligrosa y que Sofía, con toda su astucia, no sería fácil de derrotar. Al día siguiente, los detectives comenzaron su trabajo. Luis me mandó un mensaje para decirme que ya la estaban siguiendo con discreción y que habían colocado micrófonos en los lugares que ella solía frecuentar. Guardé el teléfono, respiré hondo y me preparé para los largos días que se venían. Vivir con Sofía se volvió un suplicio. En cada comida tenía que fingir una sonrisa, asentir mientras ella contaba historias sin importancia. Cada vez que la veía tocar a Mateo, rodearle el cuello con el brazo o besarle la mejilla, sentía como si me estrujaran el corazón. Quería gritarle, decirle a Mateo que la mujer que amaba era una farsante, pero sabía que tenía que esperar. Cada conversación con Sofía era una actuación, en la que yo jugaba el papel de la suegra amable, mientras ella era una serpiente escondida tras una fachada de dulzura. Una vez, mientras lavaba los platos, Sofía entró en la cocina y me preguntó con voz melosa: ¿Necesita ayuda, mamá? Me giré. La miré directo a los ojos, y por un instante vi un destello de desconfianza en su mirada. No, hija, le respondí con tono sereno. Yo puedo sola. Ella sonrió, pero supe que me estaba midiendo. Aquellos días fueron los más largos de mi vida. 3 días después de encargarle la tarea al señor Luis, recibí una llamada de la oficina del detective. El teléfono vibró justo cuando estaba en la cocina. La voz de Luis sonó grave y firme. Señora Elena, ya tenemos lo que usted necesita. El corazón me dio un vuelco, como si el mundo entero se redujera a esa sola frase. Acordamos vernos en una cafetería pequeña y discreta, lejos de casa, donde nadie pudiera reconocerme. Cuando me senté a la mesa, él me entregó una memoria USB diminuta, con una mirada seria. Todo está aquí, señora. Es un archivo de audio de alta calidad. Me explicó que el equipo de detectives había colocado un micrófono diminuto debajo del asiento del auto de Ricardo. Ayer, Sofía se reunió con él dentro de ese mismo auto, y toda la conversación quedó grabada. Tomé la USB, sintiendo que pesaba como una piedra, como si llevara el destino entero de mi familia. Gracias, Luis, dije con la voz temblorosa. Jamás olvidaré lo que ha hecho. Él asintió con una mirada llena de compasión. Tenga cuidado, Elena, y que tenga suerte. Regresé a casa con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Esperé a asegurarme de que Sofía ya había salido. Dijo que iría a su clase de yoga, una excusa tan repetida que ahora sabía que solo era una fachada. Mateo seguía en la oficina, ocupado con una reunión importante. Entré a mi estudio, cerré la puerta con llave y me senté frente a la computadora. Mis manos temblaban mientras conectaba la USB, como si estuviera por abrir una puerta hacia una verdad que tanto anhelaba como temía. Me puse los audífonos, respiré hondo y presioné play. La voz de Sofía y Ricardo se escuchaba clarísima, como si estuvieran parados frente a mí. ¿Cómo va todo? ¿Ya lograste firmar?, preguntó Ricardo, con un tono grave y codicioso. Sofía respondió con seguridad y un dejo de orgullo. Casi.
He estado practicando su firma toda la semana. Ya me sale igual en un 99%. Esta noche le diré que hay unos contratos de diseño urgentes que necesita firmar. Pondré la hoja de cesión en medio y no se dará cuenta. Cerré el puño con fuerza. Las uñas se me clavaron en la palma. Hablaba de Mateo, mi hijo, como si fuera una presa fácil de engañar. Ricardo soltó una risa baja, claramente satisfecho. Perfecto. En cuanto el banco confirme la transacción, nos vamos esa misma noche. Ya compré los boletos. Sofía rió entre dientes, con una dulzura que me puso la piel de gallina. Y lo mejor es que ni siquiera firmé el acta de matrimonio civil. Siempre me las arreglé para posponerlo con excusas de trabajo. Así que, legalmente, él y yo no somos nada. Nadie podrá encontrarme. Ricardo se echó a reír. Eres una genia, mi amor. Ese idiota de Mateo se va a quedar sin nada. Me quité los audífonos, respirando con dificultad, como si el aire se hubiese ido de la habitación. La crueldad y frialdad con la que actuaban superaba todo lo que había imaginado. No solo estaban estafando, también se burlaban de mi hijo, convirtiéndolo en el hazmerreír de su sucio plan. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez eran de furia. Me limpié la cara de un manotazo, me puse de pie y me dije a mí misma, ya basta. No voy a permitir que Sofía y Ricardo sigan con este juego ni un segundo más. Llamé a Mateo. Mi voz sonaba fría y firme, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Mateo, ven a casa de inmediato. Hay algo urgente que necesitas ver. No preguntes nada, solo ven. Él dudó al otro lado de la línea. Mamá, estoy en una reunión. ¿Pasa algo grave? Lo interrumpí. Ven ya, Mateo. No es una broma. Colgué sin darle tiempo a decir más. Sabía que si no era fuerte ahora, jamás tendría otra oportunidad para salvarlo. Media hora después, Mateo entró a la casa con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasó, mamá? ¿Alguien está bien?, preguntó, con la voz tensa. No le respondí, solo le hice una seña para que me siguiera al despacho. Cerré la puerta con llave, asegurándome de que nadie nos interrumpiera. Le señalé la silla, luego me paré frente a él con la mirada firme. Siéntate y escúchame, dije, con una voz tan calmada que daba miedo. Puse todo sobre la mesa. El celular con la foto de Sofía del brazo con Ricardo frente a la tienda Cartier, la tablet con el video donde ella lo besaba en la playa del malecón. Y por último, conecté la memoria USB a la computadora. Escucha, hijo, le dije y apreté el botón de reproducir. La grabación comenzó. Cada palabra de Sofía y Ricardo retumbaba como martillazos en el aire. Observé a Mateo sin apartar la vista. Su expresión pasó de la confusión al asombro y luego al terror. Cuando Sofía habló de falsificar la firma, de no haber firmado el acta de matrimonio, los ojos de Mateo se enrojecieron y apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando terminó la grabación, el silencio llenó el cuarto, denso como la tormenta que se avecinaba. Lo miré con el corazón hecho un nudo. «Ahora, ¿me crees, hijo?», pregunté suavemente, con la voz quebrada por tanto contenerme. Mateo no respondió. Apoyó la cabeza sobre la mesa, los hombros temblando. Me acerqué y le puse una mano sobre el hombro, sintiendo cada sacudida del cuerpo de mi hijo. Por primera vez en muchos años, lo vi llorar. No como un hombre fuerte, sino como un niño herido. Lo abracé. Mis lágrimas también comenzaron a caer, pero no dije nada. Sabía que él necesitaba tiempo para asimilar una verdad tan cruel. Después de unos minutos, Mateo levantó la cabeza. Ya no había lágrimas, solo una rabia fría y una determinación férrea en sus ojos. Sacó el teléfono, con la voz helada. «Licenciado Álvarez», dijo sin titubear, «necesito verlo de inmediato. Quiero presentar una demanda, fraude, intento de despojo de bienes». Me quedé ahí, mirándolo, con el corazón apretado pero también con orgullo. Lo habían lastimado, pero no se quebró. Todo pasó como un torbellino después de esa conversación. Esa noche, cuando Sofía entró por la puerta, no imaginaba que su farsa estaba a punto de derrumbarse. Mateo estaba en la sala,
junto a los dos abogados que había llamado apenas terminó de escuchar la grabación. Yo estaba detrás de él, observando en silencio, con el corazón pesado pero aliviado. Sofía nos miró, y su sonrisa desapareció en cuanto notó el ambiente. «Mateo, ¿qué pasa?», preguntó, con la voz temblorosa, tratando de fingir inocencia. Mateo no respondió. Solo encendió la tablet y puso la grabación que le había dado el señor Luis. Las voces de Sofía y Ricardo se escucharon claras, cada palabra desenmascarando su plan. El rostro de Sofía se desfiguró, los ojos abiertos de terror. «No, no, estás malinterpretando todo. Eso no es real», gritó, con la voz rota, pero Mateo levantó la mano para detenerla. «No digas nada más, Sofía», dijo con frialdad. «Ya escuché suficiente, ya vi suficiente». Frente a las pruebas irrefutables, la foto de doña Carmen, el video de Isabela y, sobre todo, la grabación, Sofía se desplomó. Se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos, sin rastro del orgullo de la mujer que una vez se creyó ganadora. Con nuestra colaboración, la policía actuó de inmediato. Ricardo fue arrestado esa misma noche, justo cuando estaba empacando para huir. Según me contó el abogado Álvarez, aunque intentó negar todo mientras le ponían las esposas, frente a la grabación de audio y otras pruebas, ya no tuvo salida. El juicio se llevó a cabo pocos meses después. Fue rápido y contundente. La grabación se convirtió en la prueba clave, revelando todo el plan organizado de estafa y el intento de apropiarse de los bienes por parte de Sofía y Ricardo. Irónicamente, el hecho de que Sofía haya retrasado a propósito la firma del acta de matrimonio, algo que ella le presumía a Ricardo como una jugada maestra, terminó siendo la evidencia de que todo estaba planeado desde el principio. Ambos fueron condenados a varios años de prisión, y cuando el juez leyó la sentencia, yo estaba sentada en las bancas del fondo, apretando fuerte la mano de Mateo, sintiendo que un enorme peso se me quitaba de encima. Un año después, nuestras vidas habían cambiado, pero no de la forma que yo temía. Mateo, mi hijo, pasó por meses muy duros. Se volvió más callado, con la mirada perdida, como si la herida que Sofía dejó aún siguiera abierta. Hubo noches en las que lo veía sentado solo en su estudio, con la luz tenue iluminando un rostro lleno de pensamientos. Yo sabía que había perdido la fe en el amor, en las personas, y eso me partía el alma. Pero Mateo no se derrumbó, encontró fuerza en su trabajo, volcó toda su energía en la empresa de diseño familiar. Bajo su liderazgo, la compañía no solo se recuperó, sino que también dio pasos creativos enormes, expandiéndose al mercado internacional. Mateo se convirtió en un líder decidido, maduro, y no puedo estar más orgullosa de mi hijo. A veces, todavía lo veo parado en silencio junto a la ventana, mirando hacia el jardín trasero, donde las bugambilias florecen con fuerza. Sé que la cicatriz sigue ahí, pero también veo la resiliencia en su mirada, esa misma fuerza con la que superó tantas cosas desde niño. Una vez, mientras le llevaba una taza de té, se giró, me sonrió con suavidad y dijo: «Mamá, estoy bien». Su voz era grave, pero firme. «Solo necesito tiempo». Yo asentí, puse mi mano sobre su hombro y sentí esa fuerza que siempre supe que tenía. Mi vida también fue retomando su ritmo tranquilo de antes. Volví a asistir al club de pintura cada fin de semana, donde ahora mis pinceladas llevan colores más vivos, como si mi alma ya hubiera sanado. Carmen y yo nos hicimos grandes amigas. Solemos ir al mercado de San Ángel, tomar café de olla y platicar de cualquier cosa. Una vez me tomó de la mano y me dijo con voz cálida: «Elena, eres una gran madre. Mateo tiene mucha suerte de tenerte». Sonreí, con los ojos llenos de lágrimas, y le agradecí por estar conmigo en los días más oscuros. En cuanto a Isabela, traté de contactarla después del juicio para agradecerle. Llamé al número que había usado, pero ya no estaba en servicio. Fui al café donde solía trabajar, pregunté por ella, pero me dijeron que se había mudado poco después de la boda de Mateo. Nunca volví a verla, pero la imagen de aquella joven con el lunar pequeño junto al ojo izquierdo quedó grabada en mi mente. Cada vez que tomo un pincel, rezo en silencio por Isabela, deseando que en algún lugar esté viviendo una nueva vida, en paz y feliz.
Ella fue la heroína silenciosa de nuestra familia y le estaré eternamente agradecida. La tormenta realmente ya pasó. Nuestra casa volvió a llenarse de luz y las risas de Héctor y Mateo resuenan durante las cenas. El pequeño jardín detrás, ese que temía que se marchitara, ahora está lleno de flores de bugambilia rojas, fuertes, creciendo después de los días oscuros. Una tarde, me paré en medio del jardín. Pasé los dedos por una flor y sonreí. Pensé en todo lo que habíamos vivido como familia, el dolor, la traición, pero también la fuerza y el amor que nos mantuvieron unidos. Ganamos, no solo contra Sofía y Ricardo, sino también contra pruebas que parecían imposibles de superar. Levanté la vista, miré el cielo azul profundo y susurré, gracias por darnos la oportunidad de empezar de nuevo. Luego volví a entrar, donde Mateo me gritaba, «Mamá, ¿qué vamos a cenar hoy?» Sonreí, caminé hacia él, con el corazón tan ligero como los pétalos de bugambilia flotando en el viento. Nuestra vida, aunque alguna vez destruida por la tormenta, ahora por fin había encontrado la paz. Para quienes han pasado por algo parecido, ver a un ser querido siendo engañado, mientras todos piensan que estás exagerando o intentando controlar, solo quiero decir esto: nunca te quedes callada. Mi historia de venganza no nació del rencor, sino del amor y el miedo a perder a mi hijo. Si te sientes atrapada, si te llaman paranoica o exagerada, recuerda que hay verdades que solo una madre puede presentir. No dudes de tu instinto, busca las pruebas, actúa, aunque todos te den la espalda. Porque el silencio alimenta al abusador, pero el coraje es el primer paso para proteger a quienes amas. No estás sola. A mí también me dijeron que era demasiado sensible, pero fui yo quien logró sacar a mi hijo del abismo. Y creo de corazón que tú también puedes lograrlo. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para no crear conflicto o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de Historias que Duelen o cualquier sugerencia que tengas para ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Que Dios te bendiga siempre, y estoy convencida de que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias.